lamentablemente una gente común solo sabe si le fue mejor o le fue peor, pero hay ciertos estándares que hace falta enjuiciar. Y para eso hemos invitado a 3 expertos. Vamos a analizar cómo ha sido este 2018 en los diferentes aspectos en que se supone debió cambiar la vida de la gente a partir de políticas públicas o a partir inclusive de la inversión del sector privado. Así que de lujo aquí tenemos ya a este grupo de invitados. Para arrancar está el doctor Daniel Rivera, que es presidente de la Clínica Unión Médica, un centro prestigiosísimo de Santiago, y también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Es vicepresidente nacional de Andeclip. Igualmente nos acompaña la maestra veterana educadora argentina Enríquez, que no solo representa a 3 instituciones educativas del ámbito privado que analizan e investigan, Poveda, el Centro de Integración Familiar y del Foro Socioeducativo, sino que también es una mujer que no ha dejado de hacer diligencias por la educación en su larga trayectoria. Y uno de la casa está nuestro queridísimo Marcos Barinas, que es un investigador nato, también profesor universitario, urbanista, arquitecto. ¿Qué más decirles? ¿Comenzar a hablar, don Nelson? Bueno, vamos a comenzar. ¿Y qué tal si comenzamos por la salud? A veces dicen que la salud es todo. Sí. Entonces, doctor Rivera, yo no sé por dónde comenzar porque hay tantos problemas en la salud. Si nos vamos a un tema candente, está la atención primaria, que quitaría la libre elección, que restringiría a la clínica, está sobre la agenda la modificación a la ley de seguridad social, vamos a cerrar el año con rabia canina, con rabia humana. Es decir, eche usted un vistazo desde el ángulo y punto de vista que usted prefiera a este 2018 en materia de salud. Gracias, Nelson, gracias, Adis, a cada uno de los participantes y bienvenido a todos. Seguro que están viendo este interesante programa que ustedes siempre llevan acá. Bueno, pues es muy simple. La parte es que si tenemos un país que dice que tiene un crecimiento de 0.3 en economía, pero tiene rabia, como tú decías, es una asimetría muy mala. O sea, yo puedo decir que tengo éxitos económicos, en crecimiento económico, pero ¿qué sucede? En el tintero aparece rabia. Ustedes hicieron una entrevista muy interesante con el que dirigía anteriormente el Centro de Rabia, que ustedes lo tienen hoy, que es el doctor Rudy Vázquez Rondón, que lo pueden conseguir en el Caribe. ¿Y qué dice? Que no solamente rabia, murieron 52 personas por leptospirosis. Otra que habla muy bien, Adis estaba enfocando los vertederos y la basura contaminante. ¿Cuál es el problema? Que las ratas son domésticas entre nosotros. Entonces, si no tenemos una inversión en la prevención, educación de la población, pues vamos a tener enfermedades que pertenecen a los países pobres. Y fíjate que aparece en las 7 provincias de la pobreza de la frontera, como está Pedernales, pues ese hilo está la mayor pobreza en el país, el doble del índice de pobreza. Si tenemos un 29 declarado por el Banco Mundial, bueno, pues nosotros tenemos en esta zona 40 hasta 50 del índice de pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas internacionales, ver por dónde anda lo mismo de siempre, dengue, chikungunya, los problemas infecciosos internacionales, los problemas entonces de isla, que tenemos 48.000 kilómetros separados de 27.000 kilómetros de otro lado. Pero tiene que ver con una política de isla, porque ustedes en Santo Domingo tenían el día pasado paludismo, ¿cómo va a ser? En pleno Santo Domingo tenían malaria. Y queremos entonces enfocarnos a desarrollar un país. No, tenemos que ver una isla y hacer políticas públicas de ambos países. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Haití? ¿Cuál es el presupuesto de nosotros? Muy mal, porque fue reducido. 4.000 millones menos en salud no nos habla bien, porque entonces teníamos que invertir con un PIB en 1.89 de Producto Interno Bruto más bajo de lo de América, junto con Bolivia, Haití. No vamos a tener indicadores buenos de salud en mortalidad materna. Ustedes vieron que subimos la mortalidad materna de 101 por cada 100.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil sigue rondando por lo de un 18, un 20%, un 25% de la tasa. Entonces, los indicadores hablan por un lado, pero si yo no invierto en salud conjuntamente, excelente con educación, salud, educación y empleo son los 3 elementos básicos que debemos tener. Entonces, en educación tenemos que un desayuno escolar rico en carbohidratos, bizcochito y jugo. ¿Pero qué pasó? No era para un desayuno escolar nutritivo, de vegetales, huevos de nosotros, gallinas, lo que sea. Si nos fuimos a dulce y a carbohidratos, estamos incentivando a la obesidad infantil. Y tenemos un país con sobrepeso y obesidad de un 60% que lleva hipertensión, diabetes y al temible cáncer que nos va llevando. Entonces tenemos un país, Nelson y Adi, asimétrico, donde tenemos entonces
problemas de desarrollo como son diabetes, hipertensión, obesidad de los países desarrollados, pero tenemos entonces enfermedades de los países de muy bajo extremo económico como Tremendo son. enfoque. Entonces tenemos entonces leptospira, tenemos dengue, tenemos entonces tuberculosis. Si Haití no tenemos nosotros políticas públicas comparadas, se nos puede entrar por la fiebre amarilla como entró el cólera, como entra el paludismo por esta zona. Es una isla. Entonces, también estamos de acuerdo que los extranjeros, en este caso principalmente haitianos que entran a nuestro país, tienen que estar registrados y facturados, por Dios. ¿Cuánto se consumen ellos? Quien te habla dirigió el Cabral Ibáez durante 2004. ¿Cómo yo resuelvo el problema de que el haitiano no da sangre para sus pacientes? Tiene que ser con la sangre nuestra que se cubra, con los medicamentos nuestros. Está bien que es un país pobre, pero también nosotros tenemos bastante pobreza. Entonces tenemos que ser claro y transparente que nuestro servicio de los hospitales públicos tiene que estar, en primer lugar, bien atendidos nuestros dominicanos, que tienen que tener todos los recursos necesarios para esa población, y la atención primaria, para ir concluyendo, tiene que ser por ese régimen subsidiado. Ese régimen subsidiado pobre, la atención primaria de Alma Ata, acuérdense, años 78, se quedó que era para aquellos sitios vulnerables, de difícil acceso, gente pobre, que yo le lleve los servicios básicos de atención, de prevención, educación, promoción a estos niveles. Pero no comenzar con lo que nos ponemos todo aquí por el régimen contributivo, ustedes que tienen todos seguros y pagamos el régimen contributivo, yo someterlo a un nuevo esquema de atención primaria a los que tienen libre elección porque tenemos el beneficio de que tenemos empleo. Bueno, es sin desperdicio su intervención. Antes de continuar con los demás invitados, yo quiero agregarle a esas 7 provincias de la zona fronteriza que en hogar, aplicada recientemente, determinó que el 8% de los hogares se maneja con letrinas en la zona de la frontera. Adis. Es que escuchar al doctor pone a uno la cabeza grande, porque entonces como que por ahí, para no perder el hilo, quisiera hacer una más de salud. ¿Qué representa para el país que esté todavía tan trabado ese gran instrumento que se supone debería ser el avance en materia de salud, que es la seguridad social? Todo esto se supone debería cambiar en función de una seguridad social que funcione para todos sus actores. Nos quedamos con ese pendiente porque hay una discusión abierta de que cambie la ley. ¿Qué representa ese estancamiento? Bueno, es muy simple. Si Inglaterra, que comenzó en 1948, la seguridad social, lleva 6 modificaciones de la ley, ¿por qué nosotros comenzamos a implementarla en el 2007, aunque se comenzó en el 2001, no hemos hecho la primera reforma? Las leyes tienen que ser actualizadas y ser cambiantes. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar los actores y buscar el equilibrio, y no solamente hablar de números y de finanzas, sino de calidad de atención de los pacientes, el humanismo que tiene que llevar. Y esta ley se creó para el paciente. Y nosotros en el Colegio Médico y Andeclí lo que queremos es, busquemos al paciente, es el actor principal, el segundo actor es el médico. Y la relación médico-paciente tiene que mantenerse, y no la relación cliente-prestador. ¿Por quién fue que dijo que somos cliente-prestador? Hicimos un estudio nosotros en Andeclí, donde el 100% de los pacientes quiere que se les diga paciente y no cliente ni usuario. Exacto. Entonces, esa relación médico-paciente tiene que preservarse. Y el paciente no puede estar pendiente de que cuando le indican unos análisis, decir, no, el doctor no me indique tanto porque tengo problemas, porque después va a ver que me van a quitar tanto. No, quien tiene una enfermedad, como el caso de la artritis reumatoidea, fiebre reumática, Alzheimer, cada una de estas enfermedades etiquetadas, tiene que tener la confianza y la seguridad que lo vamos a tratar, lo vamos a educar y le vamos a dar los medicamentos necesarios. Por lo cual, en la ley, en la reforma tenemos que estar todos los actores. Tiene que estar el colegio médico, tiene que estar el Estado, tiene que estar los pacientes y tiene que estar el sector financiero. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio de participación en ese sentido, porque la ley surgió para el bienestar de los pacientes. Bien, Argentina Enríquez, educadora del área data, lo mismo que el doctor Rivera, hablar de educación, uno tiene la ventaja con usted que puede tomar cualquier ángulo. Yo voy a comenzar por algo muy general. Al hacer el balance de estos operativos preventivos, de Navidad, de muchos muertos en accidentes de tránsito, intoxicación alcohólica, intoxicación alimentaria, yo digo que no le debemos echar toda la culpa a las autoridades, porque la primera línea de defensa en materia preventiva es uno mismo. Uno debe aportar.
y que evidencia mucha imprudencia, mucho exceso, mucha falta de educación y respeto a los valores. ¿Cómo usted valora en sentido general que nosotros aparentamos, a pesar de ese desarrollo económico, está muy atrasado en educación, somos maleducados, somos imprudentes? ¿Qué usted puede decir? Bueno, nosotros en el Centro Poveda, desde que ya lleva 35 años, hemos hecho una reflexión sobre las políticas públicas y hemos encontrado que el gran problema es que es una inversión siempre baja en las políticas públicas, que no alcanza a llenar las necesidades que la población tiene. Nosotros decimos que es como, son políticas cosméticas, es decir, te arreglan la cara. Las declaraciones son magníficas, nosotros tenemos muchas declaraciones muy buenas sobre educación. El Pacto Educativo es un documento que realmente ahí encuentra todo lo que debe ser la educación, lo que el Estado debe invertir, porque es importante saber que es responsabilidad del Estado la educación inicial, la educación básica, la educación media y también la de adulto. Eso es responsabilidad del Estado en todos los países del mundo. Y el Estado no puede obviar esa responsabilidad, aunque pueda haber una colaboración del empresariado. Y cuando no se invierte lo suficiente, nosotros todavía tenemos un 4% de analfabetismo, y eso de las estadísticas oficiales, que cuando tú vas realmente a la población, ese porcentaje te puede aumentar. Por lo tanto, aquí hace falta invertir en educación. Algunos han considerado que el 4% es mucho. Primero, no se invierte como se tiene que invertir. Hay mucha inversión en personal. Hay estadísticas que dicen todas las personas que se consideran que son botellas prácticamente, porque asesores de qué sé yo, que asesores de qué sé yo, de muchísimas cuestiones, pero que no ejercen un trabajo efectivo en los centros educativos o en las universidades. Entonces, las mismas universidades no están educando para que los maestros que se forman en ella, al volver a los centros educativos, puedan aplicar unas perspectivas tanto del conocimiento científico con rigor y también pedagógico, con las mejores corrientes del pensamiento educativo contemporáneo. Entonces vuelven a repetir lo que ellos aprendieron. Y una pregunta, profesora, ¿en cuáles aspectos usted considera se ha quedado ese vacío? Sí, a nivel estratégico, ¿cuáles son los renglones que tienen que comenzar a ver las autoridades para que cambie de fondo y forma este sistema? Nosotros, lo dice el Pacto Educativo y lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, es que la entrada a la educación formal sea a los 3 años de los niños. Porque un niño que empieza a ser educado desde los 3 años, cuando llega ya a terminar su ciclo de formación, es un niño educado. Pero cuando eso no existe, y también tenemos esa población, es más, además que ha habido y sigue existiendo una cuestión que es la corrupción. Fíjense, yo fui directora regional de la Regional 10 cuando el señor Melaño y Josefina Pimentel fueron secretarios de Educación, y nosotros descubrimos en el Santo Domingo Este que habían infinitos, descubrimos como 60 colegios que era un negocio que no educaba. Ponían niños de todas las edades y pasaban todos sin los conocimientos necesarios al sexto, por ejemplo, de primero a sexto, y los pasaban a todo a sexto. Entonces tú te encuentras con gente que es analfabeta, siendo hasta licenciado, y te dicen íbamos, comíanos. Eso es la conjugación de los verbos de tercero de primaria cuando se inicia.
Entonces, quiere decir que hay un déficit profundo. Se está mejorando, porque es indudable. Si no viéramos que hay mejora, nosotros diríamos, no, eso es falso. Hay mejora. Y es más, hemos pasado una crisis donde los niños ya ni querían ir a la escuela, ni los jóvenes tampoco. Ahora hay interés en ir a la escuela. Y los niños, tú lo ves hablando de cuestiones educativas. Tenemos esos porcentajes tan grandes de este año que se graduaron de educación técnica, porque para los jóvenes, al carecer en la familia, porque ese es otro problema, de una familia, aunque sea, no quiere decir que sea la familia de padre y madre, pero sí una mamá o un padre responsable que eduque en criterios, en principios, y además que le dé el afecto y el cariño que el niño necesita para su desarrollo. Entonces esa gente crece con personalidades quebradas, y la escuela tiene que suplir lo que la familia no dio, pero además con una formación precaria del mismo maestro. Entonces es muy difícil abordar este problema para solucionarlo. Entonces creo que la educación debiera convertirse en política de Estado. Muchísimas gracias, maestra. Volvemos con usted en breve. Y ahora vamos a pasar con el investigador y urbanista Marcos Barinas. Marcos, este año tenemos que seguir hablando de movimiento poblacional. La gente se va hacia la urbe para encontrar más oportunidades, y entonces de ahí terminamos ahora el año viendo tragedia Poliplas, viendo congestionamiento, no solo de la búsqueda de empleo, sino también de la búsqueda de un mejor modo de vida. ¿Cómo esa improvisación que visiblemente hay en el cambio de población está afectando? Bueno, para mí significativo en cuanto a tu pregunta es estar parado aquí junto a dos expertos en salud y educación. Pues resulta, si le preguntas a una vivienda, en este caso a un rector de una familia, ¿qué prefieres? Si tener salud, estar bien educado, o la parte de la infraestructura, de la casa bonita y decorada. Estoy seguro que casi todos vamos a decir que queremos tener salud y educación. Queremos estar sanos y educados, ¿no? Sin embargo, a escala de la ciudad y a escala del territorio, es muy importante que la casa esté organizada. Bien, nosotros, si bien en la vivienda invertimos la mayor parte de nuestro presupuesto para tener un vehículo y muy poco de nuestro presupuesto para estar sanos y educados, a escala de la ciudad es fundamental que esto esté organizado. Yo entendía que el año 2018 iba a ser el año de la Ley de Ordenamiento Territorial Urbana del país. Se hizo una lectura de esta ley en el Congreso y fue mandado a revisión otra vez, ¿verdad? De manera que no va a ser el año de la ley de ordenamiento necesaria incluso para el tema de educación y salud, porque es lo que te posibilita entender que estos hospitales, estos colegios están dirigidos a segmentos poblacionales específicos en una ciudad que crece de una manera exponencial, y donde el área rural, evidentemente, como ha dicho el doctor, recibe la parte del subdesarrollo, mientras la ciudad aparenta que tenemos lo mejor. En este año sí hemos tenido proyectos de infraestructura importantes, ¿verdad? Como hablamos, si bien no tenemos políticas públicas urbanas importantes, este año, por ejemplo, se inauguró el teleférico, eso fue en junio de este año. Se inauguró la segunda línea del metro de Santo Domingo. Son dos obras de infraestructura muy importantes en términos del transporte público de la ciudad. Sin embargo, lo importante de estas dos obras de infraestructura no es tanto que se hayan construido el tren y la cabina voladora, es más bien el sistema integrado de transporte público, que le va a permitir a una serie de familias que viven muy alejadas de la ciudad, por ejemplo, alguien que vive en las Charles de Gaulle, puede tomar el teleférico, salir del teleférico, abordar el metro y llegar al centro de los héroes, ¿no? Con un solo pasaje. Eso es más importante aún que la construcción de la infraestructura misma. Otro elemento que fue muy importante en el país en términos de esos temas de infraestructura fue la construcción y la inauguración más bien del Parque Central de Santiago y el Parque Botánico de Santiago. Le voy a explicar por qué. Oye, da vergüenza que el último parque urbano que fue inaugurado en este país lo hizo Balaguer. Mentira, nos debería dar vergüenza a nosotros que el Parque Mirador, que el Parque Mirador Norte fuera el último parque
de tamaño considerable, relevante para una ciudad que se haya construido en este país, que hayamos tenido que esperar hasta el 2018 para que se inaugurara un parque, con lo importante que son el tema de los parques para la salud, incluso para la educación y el entretenimiento de las personas en ciudades que han crecido el triple de lo que eran en el momento en que se inauguraron estos parques. Entonces, yo creo que la inauguración de estos dos parques en Santiago es importante. Eso tiene mucho que ver con el tema de las alianzas público-privadas. Estos parques fueron inaugurados por una motivación que surge de la sociedad de Santiago, junto con el empresariado y junto con el Estado, para lograr que más de 1 millón de metros cuadrados estén accesibles. Y creo que eso es muy importante. Y lo otro, hay algunos proyectos de planificación importantes que están iniciando y que creo que es muy importante que le pongamos mucha atención. Uno es el del Domingo Sabio, los planes que tiene el gobierno en Domingo Sabio para reestructurar unos sectores muy importantes donde vive una gran cantidad de población, más de 50.000 familias que habitan ahí en un área muy importante de la ciudad, y el gobierno va a hacer un proyecto de renovación de estos barrios que ha iniciado con un proceso de desalojo que el gobierno debe de poner mucha atención a que se haga con justicia social, porque creo que un año marcado por proyectos de infraestructura tan importantes que termine con familias en las calles en Navidad es algo que yo no quisiera tener en el récord de un gobierno en Navidad. Y hay otros aspectos también muy importantes como el tema municipal. Usted habló al principio de Dominicana Limpia. Creo que lo importante de Dominicana Limpia no es tanto el hecho del plan, es el hecho de que debe ser hecho por los gobiernos locales, no por el gobierno central. Quizás uno de los problemas que tiene es que se centraliza demasiado el tema de las políticas públicas urbanas en el gobierno central y no se lleva a los municipios, a los gobiernos locales como los verdaderos rectores del gobierno de las ciudades. Hay muy poco que decir en nuestro país del tema municipal. El trasfondo de todo eso entonces es que el gobierno central va invirtiendo en los municipios en donde luego puede tener retorno de votos. Inmediato. Es una desgracia. Porque hay muchos municipios entonces que no van a conseguir resolver problemas básicos. Así es, hay muy pocas cosas que decir respecto a los municipios en nuestro país, muy poco. Quizás lo único que yo recuerdo de este año que haya sido un movimiento importante y que no ha sido concluido y que también tiene cosas que para revisar es el tema del mercado de San Cristóbal, que el ayuntamiento ha decidido mover el mercado y eso también implica otro tema de justicia social importante que debe ser tomado en cuenta. De manera que esos son lo que ha ocurrido en el año. Ahora, yo creo que vendría la pregunta de ustedes luego de cuáles son los retos que vamos a enfrentar en el 2019 para enmendar esta situación. Sí, pero antes de los retos y antes de la pausa que nos la están pidiendo, Marcos, en Hogar 2017 incorporó por primera vez seguridad vial y resalta dos aspectos. El parque vehicular, según en Hogar, hay más carros de la cuenta. Así es. Y segundo, la regulación y las leyes. Dice que hay retraso. Entonces, ¿cómo tú valoras esos dos hechos? Porque como vamos en salud y educación, estamos casi repitiendo la materia. Yo le di 65, con eso se pasa. No se pasa. Dime de esos aspectos, tanto del parque vehicular como de las regulaciones y leyes de tránsito. Yo le voy a decir otro dato de Hogar que es muy importante, tanto o más que del parque vehicular, y es el hecho de que el 75% de los hogares de este país no tiene ningún tipo de vehículo privado. Nada. Tiene que caminar a algún sitio para tomar un sistema de transporte público. O sea, tiene que utilizar las aceras y tiene que utilizar el espacio público. Sin embargo, ¿cómo vas a lograr que la gran mayoría de la población que no se monta en un vehículo de 4 ruedas o de 2 ruedas camine a sus trabajos, tenga acceso cercano a sus trabajos, si tiene que ir al colegio, no tenga que trasladarse de un lado a otro de la ciudad, o si tiene que ir a recibir atención primaria, no tenga que trasladarse a lugares lejanos? ¿Cómo lo vas a lograr? Lo tienes que lograr con los municipios. Hay que mejorar las aceras, hay que mejorar los espacios públicos, y de eso no se está haciendo absolutamente nada. Nuestra ciudad cada día tiene aceras en peores condiciones, aceras intransitables, existe una inseguridad urbana
muy alta por el tema de la iluminación, de la misma calidad de estas aceras, la atención a la seguridad policial, por ejemplo, en los barrios, que también es muy centralizada y no hay esa posibilidad de que la gente sienta la policía de una manera cercana. Y eso nos está llevando a problemas que se derivan después en que las grandes inversiones tengan que hacerse hacia el mejoramiento de las calles, no de las aceras, sino del tránsito vehicular y de las grandes obras de infraestructura que simplemente pueden hacerse a corto plazo. Señores, qué enfoque, sí. Qué enfoque. Vamos a una pausa, pero continuamos en breve porque esto pinta muy bueno, un desarrollo de ideas que mejor entendido no podría ser. No se mueva. Bueno, continuamos con este panel valorando los aspectos de salud, educativo, del urbanismo del año que casi finaliza, doña Argentina. ¿Vamos bien? Ella tiene un prontuario, en este caso no delictivo, del Centro Cultural Poveda, del Centro de Integración Familiar, del Foro Socioeducativo, o sea, una hoja de servicio bien grande, y puede hablar con propiedad. Usted es lo que se llama una autoridad en la materia. No. Sí. No. Ahí no hay diletantismo ni nada por el estilo. Entonces, voy al pacto educativo que usted lo mencionó. Sí. Al 4% que usted lo mencionó, que se ha vendido como lo más grande. 4% del PIB para la educación preuniversitaria. El pacto educativo, y aquí viene la pregunta, tiene un solo punto de cumplimiento obligatorio, que es que no haya ausentismo del docente de las aulas. Creo que fue Educa, Edith, tú lo manejaste en estos días, que hizo un cálculo de los millones de pesos que cuesta o que costó el ausentismo del docente del aula en el último periodo escolar. Yo creo que es una inconsecuencia. ¿Cómo usted valora ese aspecto que, les reitero, es el único consignado en el Pacto por la Educación como de cumplimiento obligatorio? No, eso decir que es el único es, digamos, es mirar desde un ángulo, porque ahí hay muchos que son mandatorios. Tanto así que lo que le decía antes, que todos los niños de 3 años en adelante deben entrar a la escuela, lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo también, y eso es mandatorio, la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque se supone que se hizo para que el país pueda avanzar en educación, y esa es de las pocas cosas que no pone muchos elementos, pero ese es el primero que pone la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que coincide también con lo ODS 4, es decir, que la educación debe llegar a todas las personas, y desde la educación inicial, y debe llegar de calidad, que ese es el otro problema, por lo que usted antes señalaba, en todos estos conflictos que hay, es que se ha considerado que la educación de los pobres es como una educación de segunda categoría, y eso no puede ser, porque todos somos ciudadanos. Y por lo tanto a todos nos corresponde una educación de calidad. Lo dijo Jontien, Dakar y todas las conferencias de educación internacionales. Sin embargo, nosotros no hemos quedado en los escritos. Hay una como contradicción, una incoherencia entre lo que está escrito y lo que se realiza. Y por eso es que insisto que la educación debe convertirse en política de Estado. Todos los países que han hecho cambios radicales en educación, como fue Costa Rica, cuando Costa Rica quiso hacer un cambio radical que le dio el 45% a la educación, eliminó los militares, Costa Rica. Y sin embargo, ustedes ven, Costa Rica es un pueblo educado. ¿Por qué? Porque los niños empiezan desde pequeños. Taiwán, con el desarrollo que tiene, hoy sigue invirtiendo el 25% en educación. El 25%. Nosotros estamos a años luz de eso. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que después del año 2015 tiene que ir aumentando en 5%, en 5 millones más
la educación. Es decir, para este año 2018 tendría que estar ya en 6 puntos la educación, el presupuesto, no 4, 6. Sí. Para el año que viene, el 25, tendría que estar en 6.5. Pero nadie le ha metido el pico a eso, porque parece que no han podido con el 4. No es que no han podido, es que se ha administrado mal. Porque también, si tú, por ejemplo, estamos recibiendo mucha publicidad sobre educación. Eso cuesta millones. Si nosotros esa publicidad la invertimos en mejor escuela, en mejores... Bueno, lo siento por el periódico, yo no sé. Pero no se preocupe. Está muy bien dicho, muy bien dicho. Eso no puede ser. Usted no tiene que estar anunciando que usted hace... Decía Pedro Poveda, las obras son las que dan testimonio de lo que hacemos. Hagamos, mejoremos las aulas, mejores profesores, con estudiantes en condiciones tan deficitarias. Un maestro con 50 estudiantes no va aparte. Yo tengo una cuñada que es directora de una escuela en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Usted sabe cuántos niños tiene cada aula? Tiene 15 niños y un ayudante. Argentina, y lo del ausentismo. Lo del ausentismo no está bien. Primero, porque es una injusticia muy grande. Y el Foro Socioeducativo escribió un artículo sobre eso, diciendo, como un comunicado, diciendo que es muy grave porque los pobres no tienen quien les supla la educación. Wow. Si ellos no asisten a la escuela, lo que estamos es aumentando las desigualdades sociales. Eso va también para la medicina. Igual, a ustedes le critican, doctor Rivera, que hacen huelga en los hospitales públicos, pero sus consultorios siguen operando. No sé el caso suyo en particular, pero ese es uno de los puntos flacos del colegio médico, del gremialismo, que son paros que lo que perjudica son a los pobres, que son los que van a los hospitales públicos. Actualmente, como usted ha visto, el nuevo presidente del colegio médico, Wilson Roa, no ha hecho un paro, porque considera que debemos estar en la mesa de negociación. Sí. Y el Estado tiene que responder a algo que doña Argentina estaba diciendo, que es la calidad de atención. No existe una diabetes pública o una diabetes privada. Exactamente. Existe diabetes. Y tenemos que darle la calidad de atención con los mismos requerimientos, con los mismos medicamentos, y no que den una medicina hacia los pobres o un diagnóstico hacia los pobres. La calidad de atención cuesta. Fíjate que los estados de bienestar, que son toda Europa, Alemania, España, Italia, tienen un sistema donde el gasto en salud y el gasto en educación es enorme, a través del financiamiento de los impuestos nuestros. Entonces, desde el punto de vista de, mire este detalle, Vanessa Flores pide ayer que consiga $1 millón para hacerle un trasplante renal. Estamos en la seguridad social, yo creo que tenemos que buscar a dónde, pero a la vez damos 1.400 millones en canastas, en una caja. Ay, Dios mío. Doctor Rivera, tengo una pregunta para usted. ¿Entiende? O sea, esa simetría no debe ser. Vanessa tiene que ser atendida, una jovencita que necesita un riñón. Por Dios, tenemos que trasplantarle. ¿Cuánto trasplanta, por ejemplo, España? 5.571 trasplantes renales, hepáticos. Hay una responsabilidad que tenemos que subir. Pero tengo que interrumpirte porque está el asunto, escúchame, Adi, de las enfermedades catastróficas. Sí. Que en un momento solo SENASA se hace cargo porque ustedes, la clínica, le sacan el cuerpo, las ARS. No. Digo, no. Es que los prestadores, como lo quieren decir ellos, los médicos, hay un catálogo. Nosotros como colegio médico, como Andeclí, estamos de acuerdo que todo el que tenga una enfermedad catastrófica, tú eres culpable de tenerla. Tener, vamos a suponer, artritis reumatoidea, lupus, tener esclerosis múltiple, tiene que ser 100% cuidado y tratado. Tú sabes de amigos que tenemos que tienen cáncer, por ejemplo. Tiene que ser cubierto 100% y tiene que tener una pensión acelerada para ese tipo de personas, para que sean cubiertos. Por el caso mío, que tengo 30 años pagando seguridad social y todavía no me he internado, ni llevo medicamentos. Entonces, ese dinero que está ahí debe ser subsidiado para el que lo necesite. Entonces, la calidad de atención, nosotros en el Colegio Médico y Andeclí queremos 100% al cuidado de las enfermedades catastróficas, 100% de estas enfermedades que hoy en día necesitan una cobertura. Ahora, la política de Estado de educación, qué bueno que está Hogar también, la parte urbana, la parte de educación, tiene que ayudarnos en lo siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a controlar el que, por ejemplo, se anuncia un nuevo cigarro electrónico
¿Quién me controla eso? Es lo mismo. Que repartan 46.000 botellas de ron los diputados. Entonces, yo lo que te quiero decir es que esa cobertura que queremos en salud tiene que estar vinculada a las políticas nacionales públicas. Por ejemplo, yo no puedo tener una política solamente para la ciudad de Santo Domingo en urbanismo y educación. El país está ahí. Ciguatera está en las costas. Malaria y tuberculosis está en la frontera. Los problemas, por ejemplo, la ictiopirosis en el interior del país. Tenemos que tener una política clara. Entonces, cuando yo tengo pocos recursos, los funcionarios y los médicos, todos tenemos que trabajar más. Doctor, ahorita estuvimos hablando en educación del tema presupuesto. En salud es vital. Sí. Usted ha sido director de uno de los hospitales en donde se necesita más capacidad intelectual por la demanda. Así que puede ver el tema desde el ámbito público y desde el ámbito privado. El presupuesto es un asunto, pero la remodelación de los hospitales, convirtiéndolos en grandes estructuras, también es otro. El problema, según lo plantea un sector del gobierno, es que también las clínicas están haciendo una especie de rebote, de bloqueo, porque consideran que dentro de poco los hospitales no les van a dar campo. No. ¿Cómo usted ve esto? Que no hay problema. El tema presupuesto público, por un lado, la clínica podría verse colapsada porque el sector público se convierte en muy competitivo. No. Eso es una tesis cosmética, porque ¿cuál va a usar su pronunciamiento? El que está en régimen contributivo pertenece a ese sector privado. El que está en régimen subsidiado tiene la habilidad y tiene que tener la comodidad, tiene que tener la calidad de atención de los centros hospitalarios, pero que lo terminen ya. Sí. Que terminen de remodelar. Porque es remodelar. O no hablamos de qué educación, prevención y promoción lo que necesitamos, educar a la población, darle fácil acceso a la atención primaria. Y otro detalle, desde el punto de vista del régimen subsidiado y contributivo que no se habla, que son más de 450.000 empresas que hay de la MIPYMES. ¿Qué pasa con todas esas empresitas? Que la ley dice que el Estado tiene que buscarme el 70% y las pequeñitas empresas tienen que buscar el 30% para que estén en el régimen subsidiado y contributivo. El 70% de este compromiso es una inversión del Estado, pero no con un PIB en 1.89. Costa Rica, citada por usted. Mortalidad materna, 25 por cada 100.000. República Dominicana, 101 por cada 100.000. Costa Rica tiene un PIB de un 6. Producto Interno Bruto con grave. O sea, nosotros no podemos tener un Producto Interno Bruto tan bajo en salud y una de las metas era que subieran. Pero ¿cuál es otro detalle? ¿Qué es el gasto de bolsillo? Que son términos que se utilizan. Bueno, un paciente como lo hay, la mayoría, un 30 y pico % de la población es hipertensa, diabético a la vez, un tratamiento de hipertensión con el tratamiento de una metformina común y un medicamento como una estatina para colesterol, se le van 6.500 pesos mensuales. Esa es la realidad del país. Nosotros tenemos que entender que esa población tiene que tener una calidad de atención, porque esos son los próximos infartos, los próximos eventos cerebrales, los próximos cánceres, etc. Entonces, tiene que haber unas políticas claras para todo el país en el contexto nacional. Por ejemplo, terremoto. No estamos amenazados siempre, tenemos fallas. La política de terremoto que va muy bien ubicado con usted, la parte de urbanidad y de los edificios. Hay áreas específicas que hay que hacerle anualmente su política de seguimiento para los terremotos y no salir corriendo cuando aparece un temblor de tierra. Entonces, desde el punto de vista nuestro, otro detalle, de cada 10 personas que van a una consulta privada y pública, 8 son mujeres, 2 son hombres. Pero a la vez, cuando tú vas a cuidado intensivo y a emergencia, ahí están los hombres. Debe haber una política clara para la atención del hombre. Hay que acercar más al hombre a la atención. La mujer cumple, cumple en todo. Mejor en educación, 72% de la sala ocupada, mejor capacitación intelectual. Excelente está la mujer, excelente. Pero nosotros los hombres estamos quedando muy atrás en la política de atención. Por eso tenemos, Nelson, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de diferentes magnitudes. Doctor Rivera, usted ha mencionado ahí la palabra terremoto. Sí. Y mencionó al urbanista, a la ciudad. Sí. Entonces hay algo que tuvo los efectos de un terremoto. Incluso si usted ve la foto, dice fue un terremoto, fue Poliplas. Sí, así es. Eso va a pasar a la historia en los próximos días, esa es la tradición. Pero eso develó serios y graves problemas. En los últimos días he escuchado voces que piden que esa empresa, esa industria sea trasladada del lugar, lo que nos remite también a muchos otros establecimientos de ese tipo. Pero resulta que hay normas
te hemos escuchado aquí analizar, hay regulaciones, Sí. hay perímetros delimitados establecidos. Entonces, ese probablemente sea el acontecimiento del año. ¿Qué hay que hacer entonces para abrevar de esa experiencia? Sí, lo tenía como uno de los retos del 2019, como me habían planteado, y hay algo que está muy ligado a este tema de Poliplas. Yo siempre he insistido que no debemos ver a Poliplas, la tragedia de Poliplas, como un hecho aislado. O sea, podríamos verlo como hecho aislado si hubiese ocurrido en un parque industrial lejano a la ciudad, con el mismo lamento de las vidas que se perdieron y de los problemas de protocolos de seguridad, pero ocurrió en el centro de una ciudad de 4 millones de habitantes, justo al lado de un colegio, atrás de un centro hospitalario, para hablar del grupo que tenemos aquí, y de muchas familias que viven alrededor. Entonces, algo que está directamente ligado a esta problemática es que, otra vez, tenemos que organizar la casa. Yo espero que el 2019 sea el año del Plan de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo de la República Dominicana. ¿Por qué? Incluso esas normativas que existen de temas de la ubicación de estas industrias, la ubicación de los contenedores de combustibles y de hidrocarburos, está directamente ligada a las definiciones de lo que se llama urbano. La regulación dice muy claramente, no puede haber una estación de gas o una estación de combustible a 1 kilómetro de un área urbana, pero en ningún lado está definido qué es urbano. Urbano puede ser cualquier cosa, urbano puede ser definido por densidad, urbano puede ser definido por ser el municipio cabecera, por una delimitación político-administrativa. Quien va a determinar estos elementos es precisamente este plan, y no puede seguir siendo postergado y revisado. Simplemente, le voy a decir una de las razones, porque en un plan de este tipo le quita mucho poder al gobierno central. Muchísimas gracias, Marcos, doña Argentina, doctor Rivera. Estamos complacidos. Hay mucha química en el equipo, así que tendremos que continuar. Yo no quería dejar de decir una cuestión que me parece que es importante. La ley de educación tiene lo que se llama la política, la estrategia, mejor dicho, de descentralización. De manera que por estudiante, y está establecido en la ley, según sean los estudiantes, le toca un porcentaje del presupuesto nacional por estudiante a ese centro. ¿Y para qué? Para que ese centro pueda atender las necesidades inmediatas, que esté limpio, que tenga los materiales de higiene, porque es una población amplia, y también los materiales didácticos que se requieren. Entonces, esa ley se estaba cumpliendo. Este año se cumplió menos, pero se está haciendo un estudio del mismo ministerio para que puedan asignarse, las juntas de centro sean conformadas como deben hacerse ilegalmente, y que esos recursos puedan llegar a las escuelas. Profesora, en mi tiempo de estudiante me decían, te fuiste para septiembre. ¿Eso se usa ahora? Es que el año escolar ya no comienza en septiembre. No es en septiembre. No, la última materia que uno no pasaba. No, porque yo estoy viendo que sacamos como un 60, siendo generoso. Es decir, que prácticamente en salud, educación y en materia urbana casi estamos quemados. No sé si fue que sobredimensionamos los aspectos más negativos. De políticas urbanas. Sí. Yo lo único que quería agregar es que llamamos la atención al Estado para que nos sentemos a buscar la reforma de la Ley de Seguridad Social, que no sea por el Senado o por la Cámara de Diputados, que todos los actores se sientan a buscar, y que la presidencia llame a la reunión de todos los actores que tenemos que participar. ¿Para qué? Para el bienestar del paciente. No es buscando números ni indicadores. Hay que buscar que la gente perciba, sino que sienta la calidad de atención. Un llamado sensato. Muchísimas gracias. Les repetimos, han provocado sinceramente que nos sintamos claramente ya fundamentados. Vamos a una pausa, pero ustedes no se muevan. Aquí en Enfoque Matinal hemos analizado el año 2018 con el doctor Daniel Rivera, vicepresidente de Andeclip, presidente de la Clínica Unión Médica, también la profesora Argentina Enríquez del Centro Cultural Poveda y el urbanista Marcos Barinas, investigador y gente de la casa ya. Volvemos en breve.